de parámetros para la gestión del agua en los próximos años. Algunos de vosotros habéis estado en muchas de ellas. La primera fue una jornada sobre el plan de sequías, el borrador del nuevo plan de sequías que estamos tramitando. Después se organizó una jornada sobre la definición de las dotaciones que habrán de regir en la próxima planificación de dotaciones de cultivos, dotaciones de agua para cultivos. Se celebró también una jornada sobre la reflexión de los nuevos caudales generadores y tasas de cambio que habremos de incorporar en la nueva planificación también a partir del cuarto ciclo. La semana pasada o esta semana, ya no recuerdo, se hizo otra jornada sobre la definición de las masas de agua, todos ellos trabajos ya preparatorios del cuarto ciclo, recién estrenado el plan del tercer ciclo. Y finalmente esta quinta jornada sobre la georreferenciación del vuelo de 1927. Los que nos conocéis y no trabajáis en la Confederación, yo creo que sí que, pues sabéis que para nosotros el vuelo de 1927 pues es una referencia no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino una referencia cultural y que nos marca la necesidad de innovación permanente que la Confederación tiene y debe tener y ha tenido a lo largo de sus casi 100 años de existencia. Decía antes que no es solo una presentación de un trabajo técnico, que lo es, y desde luego con todo capaces, sino esa carga cultural y de recuperación histórica que tiene este trabajo. Uno de los objetivos estratégicos de la Confederación es precisamente no solo la mejora del conocimiento, sino también la conservación y la divulgación del patrimonio cultural de la Confederación. La idea que dio lugar a la construcción, al nacimiento de las confederaciones y todo el bagaje cultural, técnico y de gestión que todos nosotros llevamos consigo. Supone una del servicio que la Confederación ha prestado y quiere seguir prestando a la sociedad desde hace casi 100 años. Y el vuelo del 27, con todo lo que eso conlleva, es una forma de expresarlo. Supone también, desde nuestro punto de vista, un respeto a los que nos precedieron y también a los que vendrán. Hacer lo que hemos hecho para mejorar lo que vayamos a hacer entre todos y sobre todo, como digo, un esfuerzo en la mejora del conocimiento. Saber y diagnosticar mejor nuestros problemas nos va a permitir encontrar entre todos mejores soluciones. Y cuando se habla del vuelo del 27, pues es imposible no hacer una referencia a Lorenzo Pardo. Hace poco estuvimos en el CEDEX en una jornada de conmemoración de Lorenzo Pardo como creador de las confederaciones hidrográficas y también del CEDEX, y siendo una personalidad que creo que merece la pena destacar también en una jornada como hoy, y su fotografía y por documentar el estudio geográfico de la superficie y del territorio en el que participó, también el reconocimiento. Además de la cuestión cultural e histórica y patrimonial que tiene este trabajo, supone también una aportación de las nuevas tecnologías a la gestión del agua. Es importante poder tener a golpe de clic toda una información que de una forma u otra teníamos antes, pero que era muchísimo más costoso. Por tanto, hacer las cosas muchísimo más accesibles para todo el mundo, sin necesidad de tener conocimientos profundos en el estudio de los planos o de los documentos de carácter geográfico, pues yo creo que es muy relevante para que muchos de nosotros que no tenemos esa formación tan específica podamos acceder a la información. Y además porque la aplicación de las nuevas tecnologías supone de forma irremediable una apertura de la información hacia la sociedad, datos abiertos de forma gratuita, completamente públicos para investigadores o simplemente curiosos que puedan ver a lo largo de estos 100 años cómo ha evolucionado la cuenca. Me ha hecho Miguel Ángel una demostración y creo que verdaderamente puedes pasar horas muertas viendo cómo era y cómo es
viendo tu casa o viendo tu campo, si estaba viendo los ríos, de todas formas. O sea, más allá del estudio científico, creo que también es un acercamiento de cualquier ciudadano al territorio en el que vive. Y finalmente, y otra de las cuestiones que creo que engloba este trabajo es esa cooperación institucional y cooperación administrativa que siempre se ha dado en este tipo de estudios de carácter geográfico. Me decía antes Pepe que la idea, hay muchas administraciones públicas o institutos como el Instituto Geográfico que tienen también sus propios documentos, y de lo que se trata es de que finalmente el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros se complemente para tener un mosaico y muchísima más información, de manera que podamos trabajar todos y abarcar muchísima más superficie, nunca mejor dicho, con los trabajos de cada uno de nosotros. Por eso creo que en este ámbito del estudio de documentación geográfica es fundamental la colaboración administrativa, una planificación en la medida de lo posible de cada uno de los esfuerzos de las administraciones que podamos dedicarnos a estas cuestiones. Y por último, no quería dejar de dar las gracias a todos los proyectos, por pequeños que sean, llevan consigo un enorme esfuerzo personal de personas concretas que creen en lo que hacen y que sacan muchas veces tiempo de donde no hay para recuperar y recopilar información. Y hay nombres y apellidos concretos en esta casa que llevan mucho tiempo con la ayuda de un poco de todos nosotros, pero que se esfuerzan en recopilar todo tipo de información para ponerla a disposición de todo el mundo. Pepe Losada es uno de ellos, pero Bea Félix, o Fran, o muchas otras personas que recuperan y protegen documentación para que después entre todos podamos disfrutarla. Y por mi parte nada más, doy paso a Pepe, a José Losada, que es el director. No se depila, pero Pepe Losada para todo el mundo. No me ha salido José Ángel, me ha salido Pepe directamente. Y que bueno, yo creo que ha sido el director de los trabajos. Creo que es un lujo poder contar con un geógrafo en la Confederación. Desgraciadamente solo tenemos uno. Y bueno, pues yo creo que es un ámbito de estudio en el que también deberíamos incidir, deberíamos profundizar, porque, insisto, el conocimiento del territorio, que fue una obsesión para Lorenzo Pardo, es un elemento sustancial para encontrar mejores soluciones en la gestión del mismo. Así que muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a ti, presidente, estimada Lola. No, yo creo que me quedo aquí. Muy bien. Sí. Puedes buscar aquí la presentación mía, la debes tener en la carpeta OPH, el escritorio. Mientras arranca la aplicación, comentaros, bueno, lo ha dicho perfectamente la presidenta, nada que decir, ni que sustraer, en todo caso añadir, ¿no? Y creo que es un día feliz para todos los que realmente integramos la CHE, los técnicos, pero también los que formáis parte del organismo, ¿no? Bueno, pues nos visitáis o estáis pendientes de nuestras actuaciones, venís para solicitarnos información o para poderla compartir. Es un día feliz porque realmente el vuelo del 27 trasciende, lo ha dicho el presidente perfectamente, su sentido técnico, ¿no? Hay una parte emocional considerable. Hay que tener en cuenta que es el territorio que conocieron nuestros bisabuelos. Si pongo el ratón aquí, tengo el control de la... Claro, paso yo, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces yo creo que puedes pasar y comenzamos. Bueno, lo que voy a hablaros... Sí, vale, ahora sí, se ponen todos los cascos por el videojuego. ¿Cómo lo has hecho? El borde histórico, lo que tiene que ver con la recuperación de una cartografía excepcional, consideramos que es una joya cartográfica. La presentación del proyecto va a ir más bien de la mano de los técnicos de Innoviland Solutions, que es la empresa que nos ha realizado realmente el proyecto como tal. Puedes pasar, Miguel. Bueno, realmente, no sé si lo puedes poner en modo pantalla completa, no se puede poner, no. Está ya. Bueno, una de las misiones que con el carácter de máxima urgencia se presentaron a la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro a su constitución fue la obtención de datos cartográficos de toda la cuenca que sirvieran de base a los estudios
de las distintas especialidades. Carlos Valentí de Dorda, ingeniero geógrafo de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, 1929. Creo que la cita es absolutamente contemporánea. Y bueno, han ido pasando las décadas y lo que hemos hecho ha sido continuar proyectándonos en esta misma idea, ¿no? La Confederación ha sido pionera, tuvo un servicio de cartografía pujante y realmente ahora, desde las nuevas tecnologías de información geográfica, pues seguimos en ese mismo empeño, ¿no? De capturar información de nuestro ámbito competencial, nuestros expedientes, la cartografía de las zonas inundables, toda la información sistematizada en el visor Citebro que muchos de vosotros conocéis. Fotoplanos de 1927, por tanto, un carácter pionero. Fuimos de los primerísimos, junto con Madrid, que después detallaremos, y un valor cartográfico y geográfico realmente excepcional. Hay que hablar de algunos hitos. Presidenta, lo has venido a resumir. Bueno, pues simplemente señalar algunos hitos más. El regeneracionismo, ¿no? En la etapa fundacional de la Confederación. Los valores de Costa, fundamentalmente, y otros personajes ilustres, con esa visión integral de ordenación del territorio y del espacio geográfico de la cuenca. Por tanto, una continua necesidad de inventariar y de cartografiar nuestro territorio para poderlo conocer y para poderlo gestionar. Ese servicio de cartografía, al que he hecho antes pues, justamente alusión, que estaba a las vanguardias, no tuvieron miramientos en hacer uso de las mejores técnicas, tecnologías, las mejores cámaras, el mejor papel, todo absolutamente a una disposición que hiciera valer esos primeros objetivos, ¿no? Un acuerdo que fue pionero, creo yo también, con el Instituto Geográfico y Catastral, que es el actual IGN, precisamente a través del entonces director José de Elola, para la cesión de los mapas topográficos, unos 50.000, de los que había cobertura entonces ya total, y de los primeros 25.000. Había cierta cobertura de esos últimos de las curvas de nivel. Lo que vais a ver es que los fotoplanos tienen una restitución de las curvas de nivel con equidistancia de 10 metros. Y, por supuesto, hay que hacer, como no puede ser de otra forma, alusión a la CEFTA, la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, que fue impulsada por Julio Ruiz de Alda. Este nombre lo habéis oído seguramente con profusión en otros vuelos, en el de Navarra, en el del territorio de Álava, en el de Madrid. Julio Ruiz de Alda, bueno, pues piloto militar, personaje polémico cuando ya comenzó la Guerra Civil, diríamos, pero bueno, con una visión técnica, con un manejo perfecto de lo que son pues, las técnicas aeronáuticas, pilotaje, avión, con otras personas, bueno, pues consiguieron fundar esta compañía que realmente fue con un carácter pionero, ¿no? Otros vuelos parecidos, el de la Cuenca del Segura, que nuestros colegas del Segura recuperaron hace unos cuantos años, también puesto a disposición en sus visores cartográficos y en el IGN lo tenéis disponible en vuestro centro de descargas. Las diputaciones forales, Álava, Navarra y el municipio de Madrid. Bueno, algunos hitos más. Hasta mitad del siglo XX, los fotoplanos prestaron el servicio para el que fueron concebidos. En la guerra civil se convierten en un arma para la guerra, paradójicamente, ¿no? Hay una cartografía en el archivo histórico pendiente todavía de poderlo recuperar, que muestra precisamente las distintas campañas militares que se hicieron en el frente del Ebro con motivo de nuestra guerra civil. Bueno, en el desarrollismo, años 70-80, caen en un cierto olvido los fotoplanos. Esto es una cosa que hay que decir sin ninguna vergüenza. No fuimos la única administración, es algo que forma parte de aquella época pues, más moderna, ¿no? Los 25.000, los 50.000 antes, pues pasaron por encima de cualquier cartografía anterior. Y entonces, bueno, es precisa una sensibilidad posterior para que se valoren por parte de la comunidad científica fundamentalmente y de la comunidad universitaria. Bueno, aquí pasaron por esta biblioteca durante años muchas personas para sus proyectos, para sus investigaciones. Se les hacía un préstamo en papel, se les solía fotocopiar para que pudieran irse con su zona de interés y no estaban digitalizados todavía, ¿no? Entonces, ya en los años 90 tuvieron un reconocimiento desde el pues, Departamento de Geografía de aquí de Zaragoza, en un trabajo pionero también se redescubre, ¿no? Se ponen en valor de nuevo y se demuestra pues, la importancia que pueden tener para estudios sobre el medio físico de carácter
morfológico y otros trabajos. De hecho, desde el propio Departamento de Geografía es desde donde se redescubren en 1993. Conscientes de esta puesta en valor y de que estamos custodiando pues, un patrimonio de un valor incalculable, se atiende una primera digitalización desde la Confederación del Ebro, años 2000-2002. Lo que se hace aquí realmente es un escaneo de urgencia. Se recuperan o se digitalizan estos fotoplanos en papel y se ponen a disposición pública en la primitiva red de información del agua, que bueno, en realidad es la página web corporativa que había en esos años, en oph.chevro.es. Una segunda digitalización se acomete en 2012, aquí ya con unos parámetros, contamos con el apoyo total y muy decidido, muy técnico y meticuloso de Félix y de Francisco Perla, que estás por allá, que no ha podido venir. Y se digitalizan, bueno, en RGB a 300 puntos, en formato TIFF, con lo cual se permite tener una calidad buena de lo que es pues, el propio documento, con una alta resolución, y se postprocesan en Adobe Photoshop, para tenerlos en JPG también. Bueno, estas dos colecciones son las que se suministran pues, a la empresa que ha hecho después los trabajos para su procesado y su recuperación. Hay muchas referencias durante esos años. Estas pantallas que veis aquí son las portadas de algunos artículos técnicos, científicos. Hay unos primeros, los dos de la parte superior izquierda están digitalizados y están colgados en la página web, forman parte de las revistas históricas de la propia Confederación hasta los años 30, ¿no? Entonces, bueno, pues dos buenos artículos técnicos que contaban, narraban lo que fue en sí el vuelo, con mucha descripción técnica de las zonas que se fueron a volar, las pruebas previas, los años del vuelo. Luego, algunos posteriores artículos que hemos hecho desde la propia Confederación, en algunas revistas, pues se han venido difundiendo. Alguna noticia en la prensa, en los medios de comunicación. En fin, se ha tenido como una visión continua, pero realmente no se han puesto en un valor definitivo hasta esta fecha, ¿no? Hasta los días de hoy. Bueno, a todo esto, ¿qué son los fotoplanos? Os lo van a contar después los técnicos de Innoviland Solutions, pero un poco para que tengamos esa visión inicial, para la gente que no los hayáis visto nunca, pues unos mapas en papel con el embeste en tela, el frente es un papel fotográfico brillante. Ahí tenéis los ejemplos de la ciudad de Zaragoza, el entorno de Zaragoza, ahora totalmente transformado urbanísticamente, y de Sariñena con su laguna, también con una fuerte transformación porque bueno, pues la laguna es mucho más amplia en superficie, ¿no? Ahora recibe los retornos de riego, tiene otra diferente dinámica y la superficie es mucho más grande. Tienen un tamaño de 55 por 33 centímetros, lo que viene a ser, para los que manejáis cartografía en papel o la habéis manejado, a unos 50.000. O sea, son prácticamente idénticos a las hojas 1.50.000. Otros vuelos coetáneos, claro, Ruiz de Alda, Julio Ruiz de Alda y la CEFTA. Dio muchísimo juego. De hecho, propusieron al gobierno de la República, que lo descartó por razones políticas fundamentalmente, por el origen falangista de Ruiz de Alda, pues volar todo el país y sacar un primer catastro aéreo que quería negociar o vender pues, al Instituto Geográfico Catastral, precisamente. Entonces hay muchos vuelos coetáneos, hay 4 o 5 al menos, y no sabemos porque de repente en algún archivo, cualquier día, puede aparecer algún otro vuelo de Julio Ruiz de Alda, ¿no? Tenemos uno bastante singular, porque es muy parecido al nuestro, es el que ya digitalizaron y pusieron en valor hace unos años los compañeros de la Confederación Hidrográfica del Segura. Cubre el ámbito que veis ahí en pantalla. Se han recuperado más recientemente unos fotogramas de la provincia de Alicante, sería la parte superior de la imagen de la izquierda, y luego sigue la franja litoral y el río Segura, toda la traza de lo que sería el Segura. Esa cartografía, igual que nosotros ahora, en su visor cartográfico se puede cotejar con los embalses, claro, con el presente. Entonces, esa mancha que veis azul sería justamente uno de los embalses de la cuenca del Segura. En todos vais a ver que están puestos los vínculos web por si alguien quiere entrar y lo quiere ver con más detalle.
Bueno, otro gran vuelo con una cobertura de 7.150 kilómetros cuadrados. Me parece que ha venido alguien de Navarra, quien saludado antes. Estás por allí, ¿verdad? Sí. Bueno, es un vuelo que habéis puesto a disposición pública no hace tantos años, conocéis bien, cubre una parte importante de lo que es la comunidad foral, pero singularmente, y es por ello por lo que hemos puesto la captura que podéis ver en el ángulo inferior derecha, no cubre la parte de la Ribera Navarra, que sí que cubre nuestro vuelo. De tal forma que podemos hacer ahí un mix, ¿verdad?, conveniente para que el mosaico quede totalmente cubierto. Sería toda la zona de la Ribera Navarra y sobre el mapa veis justamente Tudela y el río Ebro. Vuelo de 1927 a 1934. Bueno, con esto quiero hacer también un breve inciso, y es que nuestro vuelo de 1927, lo hemos llamado así desde los tiempos, en fin, pues de hace ya años, realmente fue la fecha en la que se comienza a volar. Sospechamos, no hemos abierto todavía pues, todo el archivo con los diferentes documentos, las fichas, pero hay una sospecha que se puede confirmar en cualquier momento, que se estuvo volando hasta el año 31 aproximadamente. Hasta el año 1931 es cuando se estuvo volando. Otros vuelos coetáneos, este es el último, se ha recuperado recientemente, el Ruiz de Alda del territorio histórico de Álava. Cubre la prácticamente totalidad de lo que es la provincia de Álava actual, lo veis en la parte superior, quedan algunos flecos, el condado Treviño en el centro, que eso es provincia de Burgos, no, evidentemente, pero todo lo que es el territorio histórico queda prácticamente volado, con algún retazo. Y un vuelo muy curioso, el vuelo de Madrid. Hay un fotoplano de Madrid, 1927, que se compuso en el 29. Ahí veis, sin grandes dificultades, el Campo del Moro, el Palacio Real. A la izquierda quedaría la Casa de Campo con las vías férreas de la Estación del Norte. Proseguimos por la calle Arenal hasta la Puerta del Sol, Madrid de los Austrias. Bueno, esto está también. Volado, como digo, en 1927, es otro Ruiz de Alda, que cubre una parte importante de lo que es el municipio de Madrid. Se sacó una publicación propia, interesante, en fin, que le han dado como bastante vuelo, nunca mejor dicho. Y llegamos al vuelo histórico de la Confederación de 1927. Bueno, nuestro ámbito territorial es el que veis sobre la pantalla. Hay que decir que no cubre la totalidad de la cuenca del Ebro, cubre una superficie de 13.442 kilómetros cuadrados, que viene a ser el 15,6% del territorio de la demarcación. Los límites que veis superpuestos son los de la cartografía catastral, de tal forma que nos muestra las comunidades autónomas en un color sepia y las provincias en un color gris. Cubre porciones variables de Navarra, de la Comunidad Aragonesa, de Cataluña y de La Rioja. Un poquito de La Rioja, muy pocos kilómetros cuadrados de La Rioja. Realmente, pues Rincón de Soto y la zona aledaña. El ámbito de cobertura lo tenéis, por tanto, un poco descrito allí. Decimos, curso del río Ebro desde Rincón de Soto, La Rioja, hasta la desembocadura en el delta. Se extiende fundamentalmente por tierras de la margen izquierda, cubriendo amplias zonas de las cuencas del Aragón, Arvas, Gállego y Cinca, en las actuales comunidades de Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. Hola, bonita. Hola. La gran originalidad que nuestro vuelo tiene, a diferencia de los otros Ruiz de Balda, es que aprovechó, por eso el convenio, o bueno, el marco que tuvo de, digamos, acuerdo con el entonces Instituto Geográfico Catastral, superpone las curvas de nivel, lo veis muy bien en la imagen de la derecha, el río Cinca, las curvas de nivel con equidistancia de cada 10 metros, esto me parece que lo había dicho ya antes, la toponimia, los puntos kilométricos, bueno, pues los hidrónimos, todo ello conforma un documento cartográfico único para los que lo habéis usado de gran, pues bueno, belleza cartográfica, por una parte, pero también plasticidad. Sí. Las aplicaciones pues, son infinitas, ¿no? En temas de lo que sería el agua, pues evolución de lo que es el territorio, usos vinculados al agua, ver nuestros ríos, los cauces en unos años en los que no estaban regulados, muchos de los grandes ríos estaban sin la construcción de los grandes embalses. Grandes transformaciones en regadío, ¿verdad? Grandes zonas pues, de secano, pues en Bardenas, en ríos del Alto Aragón, que han sido transformadas, ¿no? Y lo que tenemos ahora son grandes manchas verdes.
Citas de Manuel Lorenzo Pardo y de Carlos Valentí Dorda, que no las voy a leer todas porque me están diciendo que vamos con el tiempo un poco justo, pero realmente, bueno, pues señalar que tienen una vigencia absoluta. Valentí de Dorda hace pues, una referencia especial a las diferentes aplicaciones. No se detiene en las más obvias, en las del agua o en la de los ríos, sino que prosigue y aquí habla pues, en aplicaciones pues, para la geología, para las obras y las infraestructuras civiles, para el seguimiento de cultivos, paisajes agrarios y la propiedad. El registro catastral que os comentaba estuvo bueno, pues, a punto de hacerse, de conseguirse. Para la arqueología nos han venido también posteriormente pues bastantes historiadores, ¿no? Preocupados por las calzadas romanas, por las vías pecuarias, por un montón de cuestiones. Bueno, habrá una presentación del proyecto que van a hacer los compañeros que han venido desde Barcelona, pero antes, bueno, para que esté pues, en el documento el pliego de prescripciones técnicas, con un resumen simplemente. Lo voy a dejar, no lo voy a leer, va a quedar simplemente pues, constatación pues, en el documento por si queréis verlo con más detalle. Cuatro puntos significativos: el recorte y la georreferenciación de lo que son los propios fotoplanos, el mosaicado y la generación de ortofoto o pseudo-ortofoto, que ya veremos, no ha sido del todo posible. La generación de un servicio de mapa, un WMS, para los que conozcáis esto técnicamente, es lo que nos permite pues, su publicación tanto en el Citebro como poderlo distribuir a otras diferentes administraciones, y la redacción de la memoria informe. Los productos obtenidos, bueno, antes de nada, el trabajo nos ha venido ocupando pues, un año, desde mayo del 22 a mayo de este mismo año. El adjudicatario ya os lo he comentado, Innoviland Solutions, que tiene una gran experiencia en trabajos de recuperación digital de estos tipos de vuelos históricos, ¿no? Con mucha complejidad técnica. Os van a contar ellos y tienen mucha complejidad técnica. Los productos obtenidos, los diferentes mosaicos en diferentes formatos, son de los que nos valemos para la publicación en Citebro y para su posible distribución. Os agradecemos, por supuesto, el interés, los comentarios que nos queréis hacer llegar, cualquier solicitud, sugerencia. Pero me queda contenido, ¿eh? Voy un poco rápido. Me queda contenido. Esto ya lo has comentado, Presidenta. Es simplemente pues, un resumen, un poco pues, enumerar las diferentes administraciones interesadas, ¿no? Y la necesaria cooperación interadministrativa, así como la difusión. Si la difusión, esto quedaría bastante pobre. Los distintos organismos de la Administración estatal y de las comunidades autónomas, que sois los posibles y los principales beneficiarios de nuestro producto, así como también nosotros de vuestros vuelos, ¿no? Entonces, bueno, esto se trata de hacerlo rodar en los próximos días y llegar pues, a las sesiones y a los diferentes acuerdos que nos hagan falta. Bueno, estábamos en esa parte emocional. Hemos dicho que no es simplemente un vuelo técnico, un trabajo técnico, sino que hay mucho trabajo detrás. El capítulo de agradecimientos es siempre complicado, porque siempre vas a dejarte a alguien fuera, evidentemente. Pero bueno, a Jesús Zapata y José Manuel Almécija, dos compañeros de la CHE, que algunos pues habéis tratado y conocido, ya jubilados. A Félix Peláez, por supuesto, actual jefe de la sección de medios gráficos y audiovisuales, y a Francisco Perla, técnico de Trasatec, que los han digitalizado, instalado, además de inventariar e investigar infatigablemente, y seguís todavía haciéndolo, lo que aún resta de tan apasionante fondo del archivo histórico de la Confederación. Inconmensurable. O sea, pues el trabajo y la cantidad que queda todavía por poder digitalizar y poner a disposición pública. A Rogelio Galván, estás por allí, Rogelio, compañero de la OPH, compañero también en este tema de fatigas y de disgustos, ¿no? Aquel libro que no llegó a salir. Al equipo técnico del Citebro en Trasatec, Manuel Margelí y también Susana Fontano, a Francisco Pellicer, Alfredo Olledo y Luisa María Frutos, que redescubristeis el vuelo realmente para la ciencia, para la geografía y para que tomáramos impulso, ¿no? A todos los no nombrados, que son pues los más, que de una u otra manera han aportado, inspirado, sugerido y que sienten que ganan algo con la recuperación digital de los fotoplanos de 1927. La dedicatoria de la parte superior, pues ahí queda. A todos los técnicos gestores, lo ha dicho fenomenalmente bien nuestra propia presidenta de la entonces Confederación, que hicieron posible el vuelo del 27. Hay que tener esa mirada generosa a un pasado que nos ha entregado pues, este legado, realmente, a esta joya cartográfica. Y bueno, solamente aportamos
creo yo, la generación que estamos pues, trabajando actualmente, un poquito de lo que realmente hicieron nuestros predecesores, ¿no? Aquello sí que fue realmente un trabajo fuerte, sistemático, con muchísimos recursos, con muchísima gente. Nosotros lo hemos, pues en fin, actualizado, le hemos dado esa, en fin, dimensión moderna, actual, una puesta en valor para toda la sociedad, pero realmente ellos son los que hicieron el gran trabajo. Podemos entrar a ver algún hito concreto de lo que es el vuelo, pasamos directamente a la parte técnica y si nos da tiempo al final, entramos en lo que es el sitio web y mostramos algunas zonas singulares. Muchas gracias, Pepe. Estupenda intervención, un poquito larga, pero estupenda. Pasamos a cena. Poneros el micrófono en la sala. Este. Eso también. Ese también. Ya cargo la presentación. Ese también, perfecto. También, Tienes texto. Si os parece, os paso yo. Sí, 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 sin problema. Pues bien. Vale, pues muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la Oficina de Planificación Hidrológica, especialmente a José Ángel, por invitarnos. Y a continuación lo que vamos a explicar es un poquitín el trabajo que se ha hecho. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. El objetivo del trabajo, que ya lo ha explicado José Ángel, pero vamos a hacer un breve resumen de lo que es el objeto de este contrato. ¿Qué es un fotoplano? Es importante explicarlo versus un fotograma, porque ha sido la materia prima de este proyecto y condiciona un poco la metodología y, por lo tanto, el resultado final. Sí. Vale, pues el objeto de este contrato es básicamente la mosaicado y georreferenciación de los fotoplanos de 1927 y todos los trabajos necesarios para homogeneizar y poder obtener una pseudo-orto de estos fotoplanos de hace casi 100 años. Vale, un fotoplano. Un fotoplano es, como ha contado José Ángel, una composición de varios fotogramas. Pone tipo collage, tipo puzzle, es como un ensamblado de varios fotogramas, de varios fotogramas que componen un fotoplano. Si pasamos a la imagen siguiente se ve un poco mejor. Aquí vemos lo que es un fotograma sacado, una imagen del 1927 de un momento puntual de la historia, y el fotoplano es una composición que integran varios fotogramas tomados y se hizo el plano, como dice su nombre, fotoplano, el plano de ese momento. Estos fotoplanos no tienen solape los unos con los otros. En cambio, un vuelo fotogramétrico, un vuelo, aunque en esa época no era fotogramétrica, sí tienen solape los unos con los otros. Esta es la principal diferencia entre un fotograma y un fotoplano. Entonces, un poco la metodología a seguir a partir de los 655 fotoplanos recibidos, a hoja 10.000, coinciden con las hojas 10.000 de N. Primero se revisaron, que no hubiera ningún problema, y lo inicialmente distinto es que eran un poquitín distintos, ligeramente distintas las dimensiones de unos a otros. Entonces se tuvieron que clasificar y recortar hasta nivel de píxel para no dejar ningún tipo de información fuera, ¿vale? Como se ve en esta imagen. A partir de allí se realizó un ajuste radiométrico inicial porque, como veis, en la imagen de la izquierda se pueden ver cómo vinieron, irán en RGB con distintos tonos, varios colores y tamaños. Entonces, lo que se hizo es ajustar histogramas, ajustar tonos y pasar a escala de grises, porque el vuelo era en gris y se pasaron todos a escala de grises. Seguidamente se hizo una georreferenciación, localización, ajustando los 4 puntos de cada hoja, de estas hojas 1-10.000, de los 655 fotoplanos, ¿vale? Las esquinas se ajustaron finamente. Lo que no estaba en esta primera fase ajustado bien fue el interior de los fotoplanos. Como veis, quedan unas cuñas entre sí por falta de información, quedan huecos que, bueno, luego se explicará cómo
cómo se fueron rellenando, ¿vale? Pasamos a la georreferenciación precisa o fina, digámoslo así, que consistió en, como hemos comentado anteriormente, al no tratarse de fotogramas y por tanto poderlos ortorrectificar porque no tienen solap entre sí, lo que se optó fue por las técnicas de transformación polinómica. Entonces, estas técnicas consisten en buscar puntos homólogos entre las ortofotos más actuales y puntos inequívocamente que existían en el 1927. Entonces, estos puntos básicamente se localizaron en zonas de interés hidrográfico, cauces, puentes, canales, ríos, etcétera, y núcleos urbanos, además de vías de comunicación. Entonces, estos puntos sí que estaban en su sitio, bien georreferenciados, y optando con esta técnica de transformación polinómica, lo que se hizo es ajustar en estos puntos, pero desajustando de otros sitios, de otros sitios del fotoplano, digamos. Sí. Una vez con esto, todo esto se ha trabajado en cada hoja 1/10.000, ¿vale? 655 fotoplanos. Cuando esto estaba ajustado, ha habido que realizar exactamente lo mismo para las hojas 50.000. Estamos hablando de 49 hojas. Algunas de ellas no están completas porque no tenían sus 25 fotoplanos dentro, ¿vale? Pero la técnica ha sido la misma. Para cada hoja 50.000 ha habido que ajustar, buscar también puntos homólogos y sobre todo incidir en zonas, núcleos urbanos, zonas de interés hidrográfico, obviamente, y para ajustar todo esto. Además, ha habido que corregir, igualar, mejorar, porque claro, se ven las transiciones entre hojas 1/10.000 y entre hojas 1/50.000. Entonces ahí se han corregido pues, sobreexposiciones, ha tenido que realzarse, en fin, un sinfín de correcciones radiométricas para intentar atenuar lo mejor posible estas transiciones. Sin embargo, ya lo veréis, hay cosas que bueno, se ven un poquitín donde están los cambios, ¿vale? Pero se ha intentado homogeneizar lo máximo posible, cubrir cuñas, etc. Al final del mosaico obtenido, los 655 fotoplanos, se han recortado según exigencias PNOA, con los límites, con su desborde y como si fuese una ortofoto, sin ser una ortofoto, siendo un mosaico, ¿vale? Pero con la exigencia PNOA. La resolución final del proyecto es de un GSD 50 y se ha trabajado todo en uso 30. Al final, lo que se ha obtenido, después de todas las comprobaciones, pasando la normativa de atributos, de muestreo por atributos, ha sido que en un número de 155 puntos tomados al azar, la mitad de ellos han obtenido una precisión de 15 metros de error como máximo, ¿vale? La mitad de ellos. Esto significa que seguramente estos están en las zonas más precisas, en las zonas de mayor interés hidrográfico, núcleos urbanos, zonas especialmente trabajadas como Zaragoza, etcétera, y el resto puede que tengan un desajuste que puede llegar en algunos puntos hasta 90 metros. Suelen ser zonas forestales o alguna zona agrícola, donde por los motivos que hemos contado, al ser fotoplanos, al ser una sábana que se estira, se acorta, se pincha por un lado, pues se desajusta en otros inevitablemente. Vale. Ya apunto para Después publicarlo, sí que estoy tardando mucho. Para intentar ajustar al máximo esas zonas de interés, como estábamos contando antes, pues aquí podéis ver el antes y el después. Para presentar la documentación. En este caso es un canal, si no lo veo mal. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí también se ha procurado ajustar al máximo una vía de comunicación y el lecho, cauce del río Ebro.
Otros ejemplos, una población, si os fijáis en la imagen, hay una vía de comunicación, una calle que quedaba completamente desajustada en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha está correctamente ajustada. Y otro ejemplo, un canal que se ha también ajustado lo máximo que se ha podido, teniendo en cuenta que cuanto más ajustas en algunas zonas, se desajusta en otras. Entonces es la búsqueda de un punto medio para no... Sí. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Como hemos dicho antes, no se trata de una ortofoto, es una pseudo-orto, un mosaico. Entonces hay algunos puntos que cumplen con especificaciones PNOA, como por ejemplo que el tamaño, la forma del píxel, coordenadas y sus múltiplos, la forma de cortar las hojas o el solape entre ellas, incluso el nomenclator, o que se ha comprimido en formato COG, como se exige ahora desde el IGN, entonces, y la radiometría, todo esto podríamos decir que cumple con especificaciones PNOA. ¿Qué es lo que no cumple? Evidentemente que la materia prima son fotoplanos, no son fotogramas. Por lo tanto, como hemos dicho antes, no se ha podido ortorrectificar por no haber suficiente solape, no se ha podido hacer un MDO y qué es lo que hubiera situado mejor sobre el territorio y por lo tanto tampoco tiene la planimetría al no ser una ortofoto. El resultado final, pues como hemos dicho antes, son 655 fotoplanos o hojas 10.000 y 49 hojas 50.000 que se han entregado, como ha comentado antes Ángel, no hace falta que nos solapemos. Y pues como hemos dicho también, que ya está disponible en Citebro a través de su consulta y de hecho les invitamos a todos ustedes a que puedan entrar y consultar, jugar, porque es apasionante, desde hace casi 100 años y es brutal para mí el cambio y lo que se puede apreciar. Podemos pasar. Y bueno, aquí se muestran simplemente algunas zonas significativas para ver el antes y el después. En este caso es el Burgo de Ebro, cómo ha ido cambiando el río. Otro ejemplo, por ejemplo, en Zaragoza, cómo era antes y ahora, o cómo está en esta zona, está muy bien ajustado. Quinto también, aquí se puede apreciar la población y el cauce también. Y evidentemente Mequinenza, hay un antes y un después. Vamos, sí, impresionante. La presa también, que claro, antes no estaba, ahora hay una transformación del territorio evidente. Otras transformaciones que no son tan evidentes, pues núcleos de población, pero que encajan perfectamente en territorio y se han ajustado. Y otro cambio también muy evidente, como es la desembocadura, que ha tenido un retroceso, como ya todos saben, pues bastante impresionante, pero verlo aún impresiona más. La siguiente, por favor. Y lo que decíamos antes, como una imagen vale más que 1000 palabras, pues les invitamos a dar un paseo por la historia. Agradecemos mucho a todos su atención y ahora vamos a pasar. Sí, sin problema, donde se quiera. Vamos a poner un pequeño vídeo donde se puede apreciar mejor los cambios que ha sufrido el territorio en 100 años, que no es poco, son, bueno, casi 100 años, casi. Se me escapa siempre 100 años, no, casi 100 años. Sí, sin problema. Muchas gracias. Sí. No sé si se aprecia bien el texto que hay abajo. Este es un tramo del río Aragón, desde Cascastillo a Villafranca hasta prácticamente el Ebro. Esta zona, el río coincide, o
la transformación, digamos, de la zona del cauce no es muy grande comparado con la zona del Ebro, pero permite apreciar el grado de ajuste. Mi compañero os ha comentado que no se trata de un ortofoto, pero esto no significa que en la zona, sobre todo de los cauces, no tenga una precisión equivalente. Casi toda esta zona está por debajo de los 5 metros de error, que sería lo propio para un vuelo de esta época. Y después tenéis 3 tramos, el que va desde Tudela hasta Cabañas de Ebro, que, bueno, no solo el cauce, sino el entorno, pero si os fijáis en los canales principales, veis, sobre todo hay momentos que dudas cuando estás intentando posicionar este elemento en el entorno de la ribera, porque se ha modificado. Entonces tienes que acudir siempre a los puntos fijos de la infraestructura que no cambió. El municipio más cercano, el puente más cercano, la vía del ferrocarril donde exista, la carretera donde esté cerca, sobre todo considerando si se ha mejorado esa calzada, pues que esos metros no te distorsionen la posición, que aparte del reto era asegurarse que los puntos de apoyo realmente eran puntos no modificados, que eran realmente de verdad homólogos. Entonces eso te permite saber con bastante precisión el cambio donde hay cambio real. No obstante, sí que es importante que tengáis presente que no es una ortofoto pura. Eso quiere decir que el píxel no tiene una precisión homogénea en todo el territorio y cada zona que necesitéis trabajar, si la precisión es un punto clave, hay que analizarla con más sutileza porque puede tener en alguna zona desviaciones puntuales. Esas desviaciones, mi compañero explicaba, básicamente vienen de que falta información entre hojas y entre fotoplanos. Entonces, para darle continuidad se estira el material para que no tengáis cortes, ¿vale? Solo hemos dejado un corte, que no lo vais a ver aquí, pero lo explico porque es importante, en una zona donde el salto era muy grande y se producía en una zona que somos conscientes que tiene mucho interés, que es el delta del Ebro. En la zona sur del hemidelta sur, toda la zona de las Salinas de la Trinidad, ahí entre fotoplanos había un salto de casi 100 metros entre uno y el otro. Entonces ahí se ha dejado una falca en gris, ¿vale? Porque si lo juntábamos deformábamos mucho una zona que somos conscientes que tiene mucho interés ver cómo ha cambiado con el tiempo. Entonces no queríamos provocar una modificación nosotros para darle continuidad a la imagen. Incluso en la cuña se ha dejado que se note que hay una cuña, ¿vale? Porque quedaba un hueco importante de información. Pero bueno, en el resto del territorio las cuñas se han cerrado, por lo cual es lo que os explicaba. La sábana, como hay que estirarla para cerrar y te falta material, pues a veces para cerrar bien en un punto desplazas un poco otro, ¿vale? Entonces, esa es una limitación que hay que tener, prácticamente la única. La zona de la Vega, los de la Confederación la conocéis muy bien, tiene muchos cambios, los que la conocemos menos te pasas horas mirando y mirando cómo ha cambiado, los meandros que han cambiado, etc. Hemos saltado, estamos en el tramo final, hemos pasado, digamos que me enrollo mucho, hemos pasado encima de Zaragoza, que es una zona que está especialmente trabajada para que os encaje, ¿vale? La zona central y troncal, ahí se ha hecho un esfuerzo especial. La zona del delta, pues pasa lo mismo. Hemos intentado encajar en base a canales, en base a las zonas que no se han modificado. La punta dels alfacs tenemos suerte que están las salinas, que los cristalizadores y las balsas de decantación tienen algunos muros que no se han modificado prácticamente desde entonces y ahí se ha posicionado con la mejor precisión. Obviamente, el día que lo expliques y se pueda hacer la ortofoto con las fotogramas, pues ahí se gana la precisión, porque por ejemplo la barra del trabucador no sabes con qué apoyarla. Para saber exactamente, sabes que se la va a venir mucha gente, pero es que no tienes una referencia hasta que no se pueda triangular. Y aquí no se ha podido porque no hay solape entre los fotoplanos. Eso es lo único, con el material que queda, eso se puede hacer. Entonces eso a futuro es quizá lo que le va a faltar a este fotoplano, darle el salto a ortofoto verdadera con la materia prima del fotograma original, no del fotoplano, ¿vale? Bueno, que estamos llegando a la parte final del delta. Pronto se verá pues todo lo que era la isla de Buda. La isla de Gracia, que antes la hemos visto, no se ha modificado, es curioso que sea intacta. Y aquí el cambio, aquí sí que se ve pues todo lo que se ha erosionado ha cambiado. La punta sur dels alfacs también se percibe mucho cambio de los sedimentos, pero ahí falta apoyo. ¿Vale? Ahí hay que hacer una área de triangulación para saber exacto dónde. Pero bueno, estos vídeos se incrustan en el PowerPoint. Si el PowerPoint se va a poder descargar, quien le interese los puede ver y los puede pausar en las zonas que interesen. Vale. Sí, muchas gracias. Resulta que antes me he cortado y queda
una cosa que es fundamental, que es explicaros cómo desde la página web de la CHE, desde Sitebro, podéis ver esta comparativa de imágenes. Es un poco la clave de la jornada de hoy. Y no solamente eso, conecto con lo que Bernat estaba pues, comentando ahora para suministrar algunas claves futuras. ¿Por dónde podemos seguir? ¿No? Entonces, vete por favor a mi presentación y vamos a ver las últimas diapositivas para que rescatemos un poco esa parte. Bueno, el acceso lo habéis explicado perfectamente. El acceso totalmente operativo desde esta mañana, bueno, lo hemos puesto a prueba durante el fin de semana en realidad, pero hoy por la mañana ya se podía ver. Es desde nuestro visor de mapas Sitebro. Sigue pasando, Miguel, por favor. Sí, paso. No, retrocede un poco más. La siguiente, aquí, perfecto. La siguiente, la dedicatoria, esta. Muy bien, entonces, bueno, el punto de entrada es el vínculo que veis en la parte superior, entrar en lo que sería pues, el Sitebro. ¿Podemos entrar y hacer alguna prueba? Yo creo que lo cargará razonablemente bien. Lo hacemos, ¿eh? Sí, lo hacemos. Tú lánzalo y a ver qué pasa. Pues entonces cierro la presentación y nos vamos a internet como podéis hacer cualquiera en vuestro puesto. Bueno, lo tenía cargado, casi lo cierro y entramos de... No, sí. Bueno, pues mira, podemos entrar desde el enlace que ves aquí. A ver, probarlo más todavía. Va a entrar como entraríais cualquiera. Perfecto. ¿Vale? Ya piloteo si quieres. Bueno, pues estamos en nuestra página web. Vais bajando. El acceso al geoportal Sitebro estaría aquí. Más información. Sí. El acceso al geoportal Sitebro está en este enlace que veis aquí. Más información. Entraríamos, nos da acceso al geoportal, la zona de visor de mapas es esta zona superior. Hay un visor genérico que conocéis los que entráis habitualmente, que sería este. Y aquí ahora, a ver si me deja arrastrar el orador. Perfecto. Muy bien. Desde capas, en principio aquí tenemos un vuelo del 27 que está como una capa más, como os decía, desde el fin de semana pasado a modo de prueba y desde hoy ya publicado para todo el mundo, con sus metadatos inclusive. Bueno, esa es la zona de cobertura del vuelo. Podemos hacer zoom, podemos ir a alguna zona singular. ¿Cómo no vamos a venir a Zaragoza, no? Pues vayamos a Zaragoza. Podemos ir a una zona regable. Desactivemos la cartografía general. Estamos en Zaragoza y podemos ver ahora pues es esto. Tú recomiendas jugar con esta barra, ¿verdad? Claro. Mejor que activar y desactivar capas. Esto es una maravilla porque lo que permite es como esa fusión progresiva. Además, si hacemos cierto zoom. Respecto a lo del zoom, no lo hemos dicho antes en la parte técnica, yo no lo he comentado, pero todos hacemos zoom continuamente frente a un mapa digital, pues el engaño es hacer zoom, ¿no? Pero yo lo llamo un poco la tiranía del zoom también, porque hay unas precisiones, hay unas escalas, el documento que se digitalizó es escala 1/10.000 y la unidad mínima cartografiable, bueno, pues es la que es. Si uno consigue más zoom, es de una manera ficticia y de una forma un tanto errónea, ¿no? Podemos ir, si alguien de la sala o de fuera ya tenéis algún interés en algún sitio concreto. Podemos ir a Hutley-Ball, Francisco, perfectamente. Entonces aquí, bueno, pues es el sitio perfecto, ¿verdad? Muy bien estudiado desde el Departamento de Geografía y por el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Pues aquí también podemos tener esa imagen. Para que se vea. Sí, así se ve directamente, la visión actual, 2021, y la visión previa, 1927. Y podéis hacer un progresivo con lo que queráis para fundir, pues no solamente el río, ¿no? Hay concentración parcelaria, hay cambios de usos, hay muchísimas cosas. Entonces, si se fusiona de forma progresiva, se ve casi mejor. Yesa, bueno, podemos ir a toda la zona de cobertura, embalse de Yesa. En Yesa, Navarra y parte de la provincia de Zaragoza pasa una cosa curiosa, y es que se voló solamente la margen derecha del río. La margen derecha del río, esa zona que veis cubierta, de tal forma que la margen izquierda
no se hizo así, Eso sí que está. pero la presa está. Y lo que podemos hacer es esta fusión con la zona de la presa, efectivamente. Vamos a hacerle más zoom. Pues no, 0, o sea, 27. Sí. 0 totalmente, 27 puro y actual. No deja de ser curioso que en el 0, aquí, había una casa de ingenieros aquí, sí. Claro, la toponimia esta que recogemos Casa de los es muy ingenieros, importante. efectivamente, la toponimia que hemos hecho antes. Esa toponimia de cuándo era, no era de 27, pero un poquito después. La toponimia se traslada desde los 50.000 y los 25.000 que nos cede el IGN de entonces. De entonces. Exactamente, geográfico y catastral. La de casa de ingenieros. Sí. Aquí entonces alguna estructura parece que hay en el cauce, pero una cosa es zumba un poquito más. Cuidado con el zoom. ¿Sí? ¿Ves? No sé, algo había ahí. O había una estación de aforos o Sí, no sé. hay una pasarela. Y ahora vete al actual. Sí. Está en casa. Correcto. Luego las zonas regables, que ha sido una transformación de este siglo XX tremenda, pues también se identifican muy bien. Lo que era sin zona regable y de pronto aparecen los canales y esa transformación del territorio con los regadíos. Sí, tenemos Bardenas, por ejemplo, es un caso significativo. Y sí. Con los poblados de colonización incluso, que entonces no había todavía, claro, se han ido haciendo posteriormente. En toda esta zona que veis aquí regable, por ejemplo. Amplia zona en regadío frente a secanos, básicamente. Claro. La violada. Sí, ahí, por ejemplo, se lo aprecia también, ¿verdad? De forma magnífica toda la zona esta. Pues es una transformación semejante. Bueno, por cierto, antiguo embalse de Tormos. Eso, sí. Protosotonera, digamos, ¿ves? Aquí lo veis muy bien. Embalse de Tormos. Y actual de la sotonera. Pues con bastante recrecido, ocupa mucha más superficie, con más obras hidráulicas de acompañamiento, más muros de presa, de contención. Muy bien. Bueno, eso sería como el acceso a lo que es Citebro. En los próximos días, también en la zona del Geoportal Citebro, en las descargas, pondremos a disposición pública los archivos y publicaremos el mismo servicio de mapa. Eso iremos haciéndolo progresivamente durante los próximos días para que esté plenamente a disposición pública todo lo que es la entrega formal final de los productos del vuelo. Y luego también, de mi presentación, mientras iniciamos el debate, lo que nos queréis preguntar, pues quería rescatar esto. Punto final, no, continuará. Sí, Vamos a ver, esas son las piezas de un rompecabezas que cada día conocemos mejor, pero sobre el que queda profundizar todavía mucho. Lo que veis a la izquierda es un fotograma, uno de los fotogramas del vuelo, con su fecha de vuelo, dice ahí, número 2023, agosto de 1927, 8 del 27, es una parte de la ciudad de Zaragoza. Tenemos una referencia fundamental. Martín Sada, en 1929, y en referencia a los trabajos ya ejecutados por la CEFTA, dice: toda la cuenca del pantano de Reynosa, todo el curso del río Ebro, desde el origen a la desembocadura. ¿Os imagináis que estuviera todo el Ebro volado realmente? Desde cabecera, en los cañones de Burgos. Es posible. Esto que veis aquí es uno de los archivos con los 24.000 y pico artefactos, principalmente negativos y sus positivos correspondientes. Muchos documentos, manuscritos, muchas fichas descriptivas. Por aquí sale, por ejemplo, la población. Se ve pequeño, ¿no? Pero son 655 las hojas
de los fotoplanos que se entregan, incluso pagado. 2.774.613,87 pesetas de la época, que no es desdeñable. Las hectáreas, la superficie que ocupa el vuelo, esos 13.180 y pico kilómetros que os hemos contado anteriormente, y una imagen central, aquí pequeña, ya perdonaréis por la baja calidad que tiene, porque procede de una fotocopia, de una fotografía directa y de una fotocopia posterior del fotograma original. No sé si alguien sospecha que son estas manchas blancas. Diremos que es ropa tendida al sol. Ropa tendida pueden ser sábanas, no es ropa tendida sobre los seriales del Ebro, es ropa tendida sobre los prados cantábricos. ¿Sobre qué prados? Los de Reynosa. Es esto. Así es que sospechamos, vamos, no es una sospecha, es una evidencia que se voló más a ámbito superficial que el que se llevó finalmente a fotoplanos. Son 24.000 documentos que están pendientes de su digitalización, bueno, de su previa clasificación, limpieza, instalación, manipulación, para poderlos digitalizar. Es un trabajo posteriori, creo que es un reto que tiene la Confederación, y va a ser como la progresión de esta primera entrega de lo que son los fotoplanos, ¿no? El vuelo completo del 27, que todavía puede ver la luz. Yo creo que es una responsabilidad que la generación de los técnicos que estamos actualmente trabajando en la Confederación pues tenemos y que debemos asumir. Muy bien. Pues estupendo, Pepe. Muchas gracias. Salgo de la presentación, dejo de compartir pantalla y bueno, yo teníamos previsto un tiempo pues para recibir vuestra respuesta, ¿no? de lo que hemos presentado, de lo que hemos trabajado, a ver qué os ha parecido, qué aplicaciones podéis vislumbrar desde vuestra experiencia. Y bueno, por supuesto, la gente que estáis asistiendo de forma telemática, estoy atento al chat por si queréis alguna pregunta o consulta o comentario. Entonces, bueno, no sé, si queréis realizar alguna intervención. Bueno, aquí nos están diciendo desde Medina de Pomar que en cabecera nos vendría muy bien que apareciera esa ampliación del vuelo. Porque te están lanzando el guante para que te pongas a trabajar ya en ello. Ya, claro, ya pienso que hemos abierto la caja de Pandora y desde cualquier lugar de la cuenca del Ebro, como es lógico, podéis llamarnos para esa pregunta, ¿verdad? Sería formidable, ¿no? Sería maravilloso recuperar un material, bueno, realmente inédito en ese caso, porque ya no estamos hablando solamente del curso del Ebro, sino, bueno, pues en otras cuencas, ¿no? En la del Nela, me parece en concreto, ¿no? En las tierras burgalesas. Pues no lo sabemos, sinceramente. Lo que sí pensamos es que puede seguir. El curso del Ebro es bastante probable, cuando no seguro. Que ya tengamos localidades, municipios, tierras adentro, en fin, separándonos de lo que es el Ebro, va a ser complicado. Creo que va a ser complicado. ¿Tenéis alguna intervención aquí en la sala? ¿Alguien queréis hacer alguna aportación? ¿Quién? Representante de... Sí, representante de el sonido, un segundín. Aparte de activar los sesios, tenemos que poner... Es el que os oyen desde internet. De internet. No da para más. Ya está. Acercaros al que habla, los dos, y ya está. Presentaros antes de hablar para que... Nada, pues muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por invitarnos aquí a asistir. Yo soy Ana Velasco, que soy del Centro Nacional de Información Geográfica. Y bueno, solo decir que estamos interesadísimos en este vuelo, por supuesto, y mostrar nuestra total disposición, como ya habíamos hablado, pues a ofrecer, si así lo creéis conveniente, estos fotoplanos en el centro de descargas del CENIC, por supuesto, y si fuera pertinente en la fototeca digital, que como sabéis es el lugar donde se comparten fotogramas tanto de los vuelos de Penoa más recientes como de vuelos históricos como el que habéis mencionado de la cuenca de Segura de Ruiz de Alda. Y bueno, aparte de nuestra disposición, sí que tenía una duda, y es sobre los fotogramas. Entiendo que los fotogramas originales a partir de los cuales se realizaron los fotoplanos sí que disponéis de ellos. Y si es que sí, mi duda es por qué, entiendo que habrá sido una cuestión presupuestaria, por qué no se partió directamente de los fotogramas en lugar de
los fotoplanos y entiendo que, claro. Pues le contestamos. Los fotogramas originales del vuelo, desde los que se compusieron los 655 fotoplanos cortados a sangre, como se dice técnicamente, sin ese recubrimiento del 30%, forma parte de la misma colección de la zona que sospechamos que puede haber sido de la misma forma volada. Es decir, en toda la zona cubierta, tanto por los fotoplanos como no, forma parte de un mismo archivo de fotogramas originales. O sea, ese trabajo parte de los fotoplanos directamente, no de los fotogramas. Y hay nuestro reto futuro para intentar recuperar todo, digitalmente, todo el completo archivo. 24.400 artefactos, Félix, o más o menos de ese orden de magnitud. Hay copia positiva de los 24.000. Me parece recordar que tenemos copia positiva y eso pues, nos garantiza una cierta estabilidad, porque los negativos son nitrato celulósico, inflamable, de forma espontánea además. Desde Fernando López, del IGEAR. Es el director del Instituto Geográfico de Aragón. Un segundo. Sí. Habla así por encima del micro, cuidadico. Bueno, soy Fernando López, director del Instituto Geográfico de Aragón, y en primer lugar felicitar a la Confederación por este trabajo de recuperación de este patrimonio con el que hemos trabajado muchos. Y es una gran alegría que esté a disposición y se ponga a disposición. Entonces, tanto a la presidenta como a la oficina, como a Pepe Losada, mi más sincera felicitación desde el Gobierno de Aragón. Y desde el Instituto, pues como siempre, y en base a esos acuerdos de colaboración que tenemos de intercambio de información geográfica, pues esperamos ponerlo a disposición también por otras fuentes y poderlo aprovechar con otras fuentes de información geográfica para poner a disposición de la ciudadanía. Yo creo que es un excelente trabajo que evidentemente todavía tiene posibilidades de ojalá aparezcan esos materiales inéditos, nos pondría muy contentos a todos, pero desde luego mi más sincera felicitación. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Se está enrollando. Sí, desde Riegos de Alta Aragón, Adela, no sé si estás por ahí, quieres intervenir, has mandado un comentario en el chat. Hace referencia al uso de este material para identificar derechos de riego originales, ¿verdad? De forma puntual. Adela, ¿quieres intervenir? Sí, hola, buenos días a todos. No, muy brevemente, me he conectado a ratos porque estamos muy atareados hoy. Y bueno, sí, deciros que nosotros utilizamos los vuelos de fotos históricas del PENOA para cuando tenemos dudas algunas veces, sobre todo para la localización de las huertas viejas, los solemos utilizar de forma puntual. Tenemos también georreferenciados nuestros planes coordinados que datan de los años 50, 60, pero además de forma puntual tenemos que tirar de estos servidores, ¿no? Y habitualmente lo hacemos desde el PENOA, entonces si este vuelo se integra en la base de datos PENOA, pues desde luego que a nosotros nos es de mucha utilidad. Bueno, pues sí, perfecto. Poco que comentar. Realmente la política PENOA, de integración PENOA, más depende pues, del IGN, CENIF, ¿verdad?, que de la propia Confederación, evidentemente. Pero cuando os hayamos traído lo que son los productos, se puede poner perfectamente a disposición. Los explico antes muy bien, tanto en la fototeca como en las descargas. Eduardo, desde la cabecera del Ebro, imagino, nos hablas de que en campo verías de interés si se recuperasen estas imágenes en la zona del embalse del Ebro, ¿verdad?, para un enfoque de restitución cultural de los terrenos afectados por el embalse. Eduardo, no sé si quieres comentarlo tú, a ver un poco qué tipo de aplicaciones vislumbrarías en el caso de tener esa imagen allí o en otros embalses de la cuenca del Ebro. ¿Estás ahí, Eduardo? Pues sí, simplemente pues eso, quería citar la demanda que hay, que veo yo de las personas mayores que sus padres abandonaron los terrenos del embalse y de alguna manera querrían ver ahí plasmado cómo era antes, aunque realmente
lo podemos hacer ahora mismo en el vuelo americano en la serie A, nada más. Mariano, un segundín que te ponen. ¿Tienes...? Bueno, pues primeramente felicitar por el trabajo. Mis problemas de edición hacen que a lo mejor mi intervención se haya resuelto con las aportaciones vuestras, pero a mí se me ocurren dos cosas. Primero, si se ha pensado en hacer exposiciones, que me ocurre por comunidades autónomas, más divulgativas cara a la población que pudiera interesar, pues cómo han ido variando la situación de los cauces, la extensión de los bosques fluviales, cantidad de elementos que pudieran interesar a la población a nivel divulgativo. Yo creo que eso sería muy importante llevarlo. Y segundo, una reflexión, yo no sé si tiene interés, si a lo largo de estos 100 años la Confederación, por los responsables de hace 60, 70 años, con estos aportes y otros más que históricamente han venido después, si el organismo público hubiera sido más ágil para declarar dominios públicos, para determinar claramente cuál es la situación del río respecto a este dominio público, que hubiera ayudado muchísimo, ahora lo estamos viendo en estos años, a la gestión de inundaciones, de situaciones de personas que quieren. Salía ahora en estos días el Centro Deportivo Soto, que se había en Zaragoza, se había adueñado de toda una parcela y el ayuntamiento, por la expropiación, le había tenido que indemnizar, me parece, con 12 millones de euros, y que gracias a vuestra aportación se declaró que claramente eso era. Pero eso llevado a un nivel de todo el río, hubiera sido una herramienta fundamental para la gestión, que yo no sé por qué a nivel catastral la Confederación históricamente no ha sido capaz, ¿no?, de reclamar los derechos de esos suelos a nivel público. Bueno, dos preguntas, dos reflexiones muy interesantes y una difícil de contestar. En cuanto a la primera, pues a mí me parece desde luego una gran idea. Lo que no... yo ya he dicho antes que probablemente estudios técnicos como este lo que permiten, desde mi punto de vista, al no tener un conocimiento científico sobre la materia, es el acercamiento del ciudadano al territorio, a su territorio, a cómo ha ido cambiando y cómo pues la historia, la evolución, no solo de los recursos naturales, sino también social, ha hecho con el territorio en el que vives, y que además es un elemento fundamental para definir la personalidad de los pueblos y de cada uno de nosotros. Por tanto, desde mi punto de vista, y como decía antes, es una estrategia, un objetivo estratégico de la Confederación, la divulgación y sobre todo el patrimonio cultural y todo aquello que tenga que ver con el conocimiento técnico y científico, pues desde luego no podemos sino estar completamente de acuerdo en un esfuerzo como ese que supondrían exposiciones de divulgación, etcétera, etcétera. La única limitación que tenemos es nuestra capacidad de personal y nuestra capacidad económica para ir por toda la cuenca mostrando este tipo de documentos. Pero en cualquier caso sí que creo que es un documento muy relevante, porque además, a diferencia de otros trabajos técnicos que a lo mejor no se acercan tanto al ciudadano que no tiene esos conocimientos, este tipo de trabajos sí que gusta al ciudadano. Tienes que conseguir atraer a la gente por la curiosidad, una simple curiosidad que puede ser más o menos científica. De esta forma, yo creo que si fuésemos capaces de hacer ese tipo de exposiciones por las distintas comunidades autónomas, conseguiríamos darle muchísima más divulgación a trabajos como este. Insisto, me parece una muy buena idea, y nuestra única limitación pues es que no somos capaces de hacer todo lo que nos gustaría hacer.
necesitaríamos probablemente 3 o 4 confederaciones más y el doble de gente de las que estamos y el doble de dinero. Pero creo que es un elemento es muy buena idea y como buena idea pues la cogemos e intentaremos hacer al menos alguna que nos permita mostrar este trabajo. Y en cuanto a si la Confederación podría haber hecho los deslindes del dominio público hidráulico, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, y esto también es una reflexión personal, me ha llamado la atención al ver el visor y ver el Citebro, es la variabilidad del dominio público hidráulico, que pocas veces casa bien con los límites de un expediente del dominio de deslinde del dominio público hidráulico que deja fijos los límites del dominio que cambia a los meses. Por tanto, eso por un lado. Creo que el deslinde como herramienta administrativa, jurídica administrativa, está pensada para determinados supuestos, no con carácter general, porque a los 2 meses se te ha quedado completamente desfasado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues porque yo creo que a lo largo de estos 100 años ha habido muchísimas sensibilidades con el dominio público hidráulico. Y muchas veces, pues, bueno, pues era las sociedades ribereñas de cualquiera de los cauces, pues veían lógico y normal aprovechar las tierras que estaban al lado de los ríos. Ahora tenemos otra concepción, yo creo que más equilibrada e intentamos, yo creo que a través también de las estimaciones del dominio público hidráulico que han sido avaladas jurídicamente por el Tribunal Supremo como un método de muestra de lo que es y no dominio público hidráulico, pero entiendo que tener un deslinde administrativo de todos los cauces de la cuenca del Ebro pues es una tarea que no hemos sido capaces y yo creo que no vamos a ser por una falta evidente de medios. Y además es muy posible que yo creo que hay que priorizar, probablemente haya que tener claro en los cauces principales, pero no absolutamente en todos los cauces que tiene la Confederación. En la mayor parte de ellos, solo en algunos tramos hay una presión social y es allí donde hay que trabajar y donde yo creo que desde la comisaría se está trabajando conjuntamente con el Ministerio en la definición de los dominios públicos probables o estimados, que son una herramienta de trabajo también y que nos permite llegar a resultados en un tiempo más o menos razonable. No sé si he contestado suficientemente. Muy bien, muchas gracias. Una pequeña acotación, si me lo permites, Presidenta, a lo que decía Mariano, ya has contestado perfectamente bien, que nos colocaría en un término intermedio entre la exposición que va a visitar el territorio y la exposición virtual que se queda pues, en el ordenador, ¿no? Y es lo siguiente. En el vuelo recuperado Ruiz de Alda, al que he hecho referencia antes del territorio histórico de Álava, ahí mandaron desde la Diputación Provincial un envío postal, no sé en qué tamaño o en qué formato físico, si era un rollo, si era un sobre, con el mapa de la zona de vuelo de cada municipio de lo que es la provincia de Álava. Claro, es abrir un peligroso melón. Nosotros somos 1.740 y pico municipios. De cobertura de vuelos, un cálculo que no hemos hecho, por cierto, pero quizá haya unos 300 o 300 algo. Bueno, se podría pensar en una fórmula parecida, ¿no? O sea, que de oficio la Confederación, pues por deferencia, por regalo institucional, por lo que fuera, dijera, oye, a los municipios que tenéis cobertura del vuelo 27, os vamos a hacer un pequeño obsequio, que puede ser una copia física. Pueden verlo igualmente desde lo que es el Citebro, entonces no tiene más sentido, quizá, pues que el puramente emocional, ¿no? Pero a lo mejor sería algo significativo. De Álava este vuelo y os puedo confirmar que para facilitar la divulgación a las administraciones muy pequeñas que no tienen medios y a la gente mayor que no se maneja bien con las nuevas tecnologías, el propio contrato prevía que teníamos que generar, no para cada municipio, sino para cada parroquia, o sea, para cada pequeño núcleo histórico, un plano específico que se generaba digitalmente en formato PDF, pero pensado para poder ser impreso si lo necesitaban. Entonces fueron casi 460 parroquias, o sea, se generaron 460 planos. La escala se adaptó al municipio porque había parroquias de muy pocas casitas
otros municipios o núcleos, porque no eran municipios, eran núcleos un poco más grandes, y eso se ha enviado, está disponible, se puede descargar desde GeoAraba y se ha enviado a los distintos ayuntamientos para que lo puedan tener y si hace falta imprimir. Era una forma de intentar llegar a este público que no se maneja bien con las tecnologías nuevas. Por si sirve. Sí. Buenas, soy Jorge Vivas, de la Comunidad Foral de Navarra. Un momentín, Jorge, eso es. Y sí. Rafael, si le dejas tu sitio para que hable, casi ya está mejor y que... Perdonad, que es que... Parece que me estoy quedando sordo, que me preocupa con lo del sonido. Hola, muy buenas. Soy Jorge Vivas, de Cartografía del Gobierno de Navarra, y lo primero, pues felicitaros por el trabajo realizado. Y lo segundo, animaros a eso que habéis dicho que tenéis en la biblioteca, que la verdad es que el tiempo hace que se estropee, con lo cual es un trabajo urgente y que creo que lo tenéis pensado realizar y que contéis con toda la colaboración que podamos desde nuestro ámbito para ayudaros en lo que haga falta. Muchas gracias. Nos lo plantea como dentro de 3 años cumplimos 100 años, yo creo que tiene que ser el objetivo, tiene que ser el centenario, tener este tipo de trabajos hechos. Pero bueno, hay que proponérselo. Muy bien. Yo ahí, Paco, querías empezar, pues está la plataforma de Telefonal, ya todo. Bueno, yo quiero sumarme a las felicitaciones. Recuerdo que en 1988, pues Alfredo Llero había venido aquí a buscar documentación para su tesis y me vino emocionado y me dijo: Paco, he encontrado una cosa increíble. Y me vine acompañados de César Ferrer, estuvimos viendo esas fotografías y fue un momento verdaderamente emocionante. Me temblaban las piernas viendo el documento que había ahí. En 1989 llevamos al segundo Congreso Ibérico un artículo en el que hablamos y dábamos cuenta de que de este documento tan bueno. Después se publicó más tarde, pero fue en ese congreso del 89 en el que dimos cuenta. Y desde entonces he seguido utilizándolo en múltiples publicaciones y demás, pues una de las más recientes cuando he estado analizando pues las dimensiones del cauce desde este momento del 27, aunque había algunas referencias cartográficas anteriores que eran menos fiables. Entonces, tener este documento que era fotográfico y que tiene la fiabilidad fotográfica y poder contrastarlo con los vuelos del 44, del 56, los americanos y demás, y pues trabajarlo con Angelines Magallón, con la geoarqueología, con Alfredo en todo lo que ha sido la evolución de los cauces. Ver ahora cómo se ha disminuido el espacio disponible para el río. En las catas que hemos hecho está reducido en torno al 40%, y ver cómo se ha desarrollado la vegetación, que antes eran unas grandes, lo hemos visto, unas grandes playas de gravas y ahora pues son sotos que están muy tupidos. Pues ver todo esto más la evolución de las ciudades, los núcleos de población, las concentraciones parcelarias, etc. Es que te quedas alucinando, pepinos, de lo interesante, lo bonito, la grandeza de este documento. Que hayáis hecho este trabajo actualizando y facilitando el acceso, no es más que para dar las gracias, pero 1000 veces. Y así me dices que hay posibilidades de ampliación, me vuelven a temblar las piernas por primera vez. Gracias. Soy nuestro usuario, sino es una devolución que hacemos para toda la sociedad, una puesta en valor de algo que iba siendo hora. ¿Más? Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Tenéis algún comentario más? El chat, a ver, si no ya vamos cerrando. El compromiso era a la 1:30, son 1:28, estupendo, como debe ser. Entonces yo creo que... Pues, mira, sí, claro. Sí, mejor ahí, si no os importa, porque así
Cogen. Javier Cruchaga. Bueno, soy independiente, bueno, consultor. Además hemos hecho un mapa con esta casa. Efectivamente. Bueno, simplemente aprovechar que está aquí todos los distribuidores a futuro de este magnífico producto, impresionante, pero aprovechar que está Gobierno de Aragón, Gobierno de Madrid y los propios creadores a que, bueno, una de las cosas que me he encontrado, que nos encontramos muchas veces en el mundo profesional, es a que, creo que habéis dicho que tiene medio metro de píxel, lo que es la resolución, a llevarnos a creer que el medio metro de píxel es universal, ¿no? Por tema de periciales judiciales, otro tipo de aplicaciones. Entonces aprovecho a los 3 centros que cuando haya posibilidad de descarga de estos productos se explique muy bien que no se trata de un ortoproducto, sino de un fotoproducto con las correspondientes, porque si no lleva a muchos equívocos. Aprovechando que estáis aquí los 3, pues una simple, bueno, pues afirmo para que se explique correctamente. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias por la aportación y, de hecho, bueno, constará de esta forma que comentas en el metadato de cada descarga, estará documentado convenientemente, efectivamente. Visible posible. Eso es. Muy bien, yo creo que ya, si no hay más comentarios ya, Presidenta. Sí. Por mi parte nada más, muchísimas gracias otra vez por estar, los que están ahí, los que están aquí. Le he dicho que la oficina de planificación tiene la sana costumbre de contar casi todo lo que hace y bueno, pues que también para nosotros es importante que esta confederación, que esta casa siga siendo un centro abierto de investigación científica o de mejora en la gestión o de debate, de discusión sana siempre, intentando mejorar. Yo creo que ese es el objetivo de todas estas jornadas que vamos organizando, que no tendría ningún sentido si no hubiera la participación que siempre hay, con lo cual, bueno, creo que la cuenca del Ebro, a lo mejor, a diferencia de otras, siempre tiene una participación y una discusión sobre estos temas científicos y divulgativos alrededor del agua y el territorio, que siempre, bueno, pues es de agradecer, porque eso nos alienta a seguir haciendo cosas y contándolas. Y luego, sobre todo, pues eso es una herramienta que, insisto, que para nosotros es no solo la recuperación de un patrimonio que debemos conservar y divulgar, sino también una herramienta de gestión para mejorar la gestión que hagamos desde nuestros servicios técnicos y también que pueda hacer otras administraciones. Y nada más, o sea, que ha dicho a la 1:30, pues a la 1:30 terminamos. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Muy bien.